Muchas gracias, Becky. También al trío que se peleó con el micrófono. ¿Qué pasó? ¿No? Pero ya todo se va a solucionar. Gracias a nuestros colegas que están en el audio y en la transmisión. Saludamos especialmente a aquellos que nos ven a la distancia y un feliz sábado para todos ustedes que están aquí. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo han pasado? Lindo sábado, ¿no? Ya como que el frío se está yendo, el invierno, o más o menos. Por fin, ¿no? Algunos preferimos el invierno porque cualquier cosa nos ponemos ropa. En el verano ya no hay mucho más para sacarse, ¿no? Hermanos, esta semana he estado viviendo algunas experiencias interesantes al visitar a algunos hermanos y ver algunas situaciones, y eso me llevó a analizar un salmo. En la Biblia quiero que lo analicemos juntos esta mañana y lo estudiemos juntos. El Salmo 37. Salmo 37. Y con el perdón del rey David, que en paz descansa, porque dice Salmo de David, ¿no? Dicen en sus Biblias, Salmo 37. Yo sé que él no le puso el título al Salmo, sino fueron los copistas después, y yo me voy a atrever a cambiarle el título al Salmo. Ahí aparece como el título: El camino de los malos. Muy bien. Y claro, comienza diciendo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, ¿no? Comienzan con, digamos, algo tiene que ver con la lección de esta semana, especialmente en el caso de Habacuc, ¿no? Mirá, todo lo que va a ocurrir va a ocurrir y va a estar complicado el futuro, pero después de ese futuro va a haber otro futuro, ¿no? Va a haber algo que realmente va a ser mucho mejor. No te impacientes. El Salmo 37, si lo analizamos bien, hay algunos textos que han sido, digamos, de memoria, ¿no? Especialmente aquellos que venimos de chiquitos en la iglesia, en la escuela sabática, etcétera. Dice el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿y qué cosa? Te concederá las peticiones de tu corazón. Algunos se quedan ahí nomás y piden cada cosa y dice, no pasó nada, ¿será que el Señor no me escuchó o no me estoy deleitando, no? Después dice el versículo 16, otro texto, ¿no?, que a veces usamos: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Nos quedamos tranquilos con lo poco que tenemos, pero a veces estamos mirando al vecino a ver por qué tiene un poco más que yo, ¿no? O el 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Son versículos que normalmente extraemos de este capítulo. Pero analizando el capítulo con un poquito más de detenimiento, encontré, y quiero compartir con ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 7 acciones que el salmista nos desafía a vivir, a tener, para lograr un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Si leemos en el versículo 3, la segunda parte dice: ¿habitarás dónde? En la tierra. Si leemos el versículo 9, al final del texto dice: ellos, ¿qué cosa? Heredarán la tierra. Si leemos el versículo 11, que dice: los mansos, ¿qué cosa? Vuelve a repetir: heredarán la tierra. Si leemos el versículo 18, dice que esa herencia será ¿por cuánto tiempo? Al final, para siempre, eterna. Si leemos el versículo 22, dice que heredarán la tierra nuevamente. El versículo 29, heredarán la tierra. Y el versículo 34, 34, heredar la tierra. Entonces son 7 veces que el salmista habla de heredar la tierra. Heredar la tierra. Entonces uno se pregunta: ¿qué tierra está hablando aquí? Porque si me dicen, estoy todavía en el Éxodo, ¿no? Estoy en Egipto, en primera instancia estoy hablando de ¿qué tierra? La Canaán terrenal. Pero acá ya estamos hablando de ¿qué?
Ellos ya estaban viviendo en Palestina. Ya la época de David fue más o menos unos 450 años, 500 años después del Éxodo. Entonces, ya hace bastante tiempo que estaban allí. ¿De qué tierra está hablando? ¿No? Entonces, vamos a ver las acciones que están acompañadas de heredar la tierra y cómo esos son desafíos para nosotros hoy como cristianos. Vamos al versículo 3. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza este versículo? Confía en quién, en Jehová, y haz ¿qué cosa? El bien. Confía en Jehová y haz el bien. Confiar en Jehová, ¿qué significa confiar en Jehová? Confiar sabemos que es sinónimo de fe, ¿no? De confianza, de tener, digamos, ponerle las fichas a alguien, ¿no? Decir, esta persona me va a ayudar a resolver la situación, el problema. Estando con este grupo va a ser el grupo ganador. Esto es algo muy natural en el ser humano. Lo hemos vivido en estas últimas semanas, ¿no? Desde el punto de vista sociopolítico en nuestro país, ¿no? Al nombrar a algunas personas en algunos puestos claves, como que hay a ver qué va a pasar, etcétera, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. Acá está hablando de confiar en quién, en Dios, confiar en Jehová. Confiar en Jehová para seguir desarrollando la fe en Él. Es un desafío para mantenernos ocupados haciendo el bien. Dice, confía en Jehová y haz el bien. O sea, no confiar en Jehová en no hacer nada, sino en una acción positiva, haciendo algo. Dice, ocupado haciendo el bien. Podríamos decir hacer el bien para vivir tranquilamente donde Dios nos sitúe. A veces podemos estar pasando por circunstancias particulares que son desafiantes para nosotros y a veces nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué estoy así? ¿No? Vivir tranquilamente donde Dios nos sitúe, buscando la fidelidad de Dios. Él quiere ser fiel con nosotros, cumpliendo sus promesas, pero para eso nosotros tenemos que ser fiel ¿con quién? Con Él también. Así que el primer desafío que nos dice el salmista para habitar la tierra, para poder apacentarnos de la verdad, apacentar de la verdad también significa alimentarnos de la verdad, ¿no? ¿Y dónde encontramos la verdad? En las Sagradas Escrituras. Entonces, confiando en Él, vamos a habitar la tierra prometida, la tierra de esperanza, la tierra que está por venir. Vamos al siguiente desafío que nos pone el salmista, versículo 9. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos, ¿qué cosa? Heredarán. No solamente hay que confiar, sino ahora, ¿qué cosa? ¿Dónde esperamos normalmente bastante cuando vamos a un lugar? En el médico, ¿no? Consulta al médico. ¿Dónde? En el supermercado, en la cola para pagar, ¿no? En el banco. Esta semana tuve que hacer con un pariente un trámite de ANSES para ayudarle. Y es interesante porque después esta gente es inocente, ¿no? Porque te mandan un correo de ANSES diciendo, ¿cómo te trataron? Por favor, cataloganos, ¿no? Y yo fui sincero, ¿no? No sé si le habrá gustado. No, me trataron muy bien, solamente que tuve que ir 4 veces para hacer el mismo trámite. Por problemas de sistema, ¿no? Y no se podía hacer ni por internet, era presencial, había que ir. Después, no, lo que pasa es que no podemos avanzar porque no se cargó esa información automáticamente. Usted quiere ayudarnos a cargar, así que yo tuve que ayudarle a cargar, ¿no? O sea, no yo, ¿no? Pero fui con la documentación a una oficina y le estuve dictando todo para que carguen el sistema. Por lo menos tuvieron un buen trato, fueron, digamos, no me ladraron, vamos a decir así, ¿no? Así que, o esperamos en el supermercado, ¿no? Yo ya tengo en un supermercado que voy, en casa las compras, mi mujer me la manda a hacer a mí, entonces yo me pongo en una fila que yo sé que tiene 2 cajas. Automáticamente y van más rápido. Y pocos se dan cuenta, ¿no? Esperar. Nos molesta esperar.
Somos ansiosos. Queremos llegar y ya queremos que nos atiendan enseguida. Ya falleció hace un poco más de un mes una tía, una de las tías que estaba cuidando. Esta tenía 101 años, ya había vivido su vida, y cada vez que la llevaba al médico me decía, me tiene que hacer pasar a mí primero porque tengo 101 años, ¿no? Yo digo, cálmate, viviste tanto tiempo que un poco más de paciencia, ¿no? Bueno, ella pretendía que por la edad era impaciente, ¿no? Era impaciente. Esperar, dice, no, los que esperan en Jehová. Y yo anoté algunas ideas de lo que significa esperar que quiero compartir con ustedes esta mañana. ¿Esperar para qué? ¿Para qué esperar? Yo no sé lo que hacen ustedes cuando están esperando. Hoy el celular ayuda a distraernos, ¿no? Bastante. Y algunos contestan correos, otros ven las noticias, no sé para qué, porque son las mismas todos los días, ¿no? O entran a jueguitos, o comienzan a chatear, etcétera, ¿no? Hacemos algo. Bueno, mientras estamos esperando en Jehová, ¿cuáles son las oportunidades que Él nos da en esa espera? Primero, esperar para obtener conocimiento. Conocimiento de la voluntad de Dios. Conocimiento de lo que Él quiere para tu vida. Conocimiento de por qué estás viviendo las circunstancias que estás viviendo. Anoche una hermana me mandó un audio, después me comuniqué con ella, no la puedo visitar porque está en aislamiento preventivo, pero producto de las vacaciones, la hijita de 4 años no solamente tiene COVID, sino salmonela y una infección generalizada, ¿no? Y me decía, pastor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces no tenemos respuesta inmediata por qué. Y tenemos que esperar en Él para obtener conocimiento. También podemos esperar en Él para alcanzar la reconciliación con Dios, porque Él mandó a su Hijo para reconciliar al mundo, y también reconciliación entre nosotros. Cuando digo entre nosotros, entre las personas que nos rodean, ¿no? Dicen los sociólogos que normalmente una persona tiene interacción más o menos permanente y activa con 17 personas, ¿no? No sé cómo llega el número 17, no me digan, yo no soy sociólogo, pero es lo que uno ha leído. Así que, y normalmente en esa interacción a veces se producen, ¿qué cosa? Fricciones, ¿no? Chispazos, situaciones tal vez no bien comprendidas, y tal vez reaccionamos de una forma, el otro reacciona, ¿no? Entonces, alcanzar la reconciliación con Dios y con nosotros. En ese alcance de reconciliación, mientras esperamos en Jehová, podemos también esperar para recibir perdón, para darnos cuenta que el perdón que el Señor nos da es un perdón completo, profundo, aunque a veces a nosotros nos cueste perdonarnos a nosotros mismos. A veces ocurre eso, ¿no? Uno cuando habla con personas, escucha situaciones, etcétera, uno encuentra como hay cristianos que por cosas que ha tenido que vivir o que hizo o que dejó de hacer y no dejó pasar la oportunidad de hacer, no se perdona a sí mismo. Esperar en Jehová para recibir perdón. Esperar en Jehová para disfrutar de la presencia de Él, ¿no? Esos momentos tranquilos, que son muy pocos, aquí especialmente en esta selva de cemento, con tantas actividades que a veces nosotros mismos nos imponemos, ¿no? Para poder disfrutar de la presencia de Dios, percibir su voz, para recibir el amor de Dios, esperar en Jehová para lo que hemos estado mencionando es como si fuera una cadena con varios eslabones que uno va llevando al otro. Al tener conocimiento, conozco la reconciliación que Él tiene conmigo, percibo el perdón, puedo disfrutar de la presencia de Dios. Al disfrutar de la presencia voy percibiendo su amor. Al percibir su amor estoy presto para oír su voz. Hace algunas semanas estudiamos la lección de escuela sabática, el caso de Abraham, ¿no? Cuando Dios le dijo que vaya, ¿qué cosa? Sacrificar a su... ¿Cómo sabía que era la voz de Dios?
Y no fue que algo se estaba imaginando, que tal vez porque hay personas que tienen mucha imaginación, ¿no? Y escuchan cosas que no son reales. Pero ¿cómo sabía que era la voz de Dios? Porque estaba acostumbrado a estar ante la presencia de Dios. Porque ya conocía, podríamos decir, el timbre de su voz. Ya sabía. Y aunque lo que le pedía era algo que iba en contra de sus deseos y de lo que se espera que una persona haga, sabía que Dios tenía algún propósito. Esperar en Jehová para estar bajo su cuidado y bajo su conducción. A veces oramos, ¿no? Decimos, Señor, condúceme, etcétera, pero después es una palabra que expresamos y luego vamos por la vida tomando decisiones sin consultar con el Señor, para ver si la decisión que estamos tomando realmente es la adecuada, para estar bajo su cuidado. Esperar en Jehová para recibir la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado para que nosotros podamos tener el convencimiento cada día de la certeza de la salvación. ¿En qué momento? ¿Estoy salvo en un momento o estoy continuamente salvo? ¿O tengo que cada día estar salvo? Son preguntas que a veces algunos se hacen. En realidad la salvación es diaria y la salvación yo la tengo que obtener cada día a través de ese diálogo, esa espera en Jehová que Él me desafía a tener. Esperar en Jehová para gozar de seguridad, ¿no? De certeza, que esa promesa que voy a recibir, la tierra, la vida eterna, cuando todo se acabe, realmente es cierta. Esperar en Jehová para ser victoriosos y esperar en Jehová para estar preparados para su regreso, ¿no? Acciones que podemos hacer mientras esperamos en Jehová, para poder finalmente heredar la tierra. Algunas declaraciones que tengo del Espíritu Profecía con respecto a algunos de estos versículos. Dice ella en Camino a Cristo, páginas 121 y 122, cada día trae sus cargas, sus cuidados y perplejidades. Tenemos un Salvador poderoso y misericordioso, dispuesto a oír todas nuestras peticiones y ser nuestro protector constante en cada hora de necesidad. El Señor Jesús nos prometió a su ayuda, pero sin eximirnos de hacer lo que esté de nuestra parte. Sin eximirnos de hacer lo que esté de nuestra parte. Esperar en Jehová, teniendo acciones específicas, no simplemente esperar que algo en forma mágicamente ocurra para yo sentirme bien, para obtener, solución a las situaciones que estoy viviendo. Vamos al siguiente versículo que habla de heredar la tierra. Versículo 11. ¿Quiénes son los que heredarán la tierra según este versículo? Los mansos. Según la Biblia, ¿quién era el personaje bíblico más manso sobre la tierra? Moisés, ¿no? ¿Y dónde aprendió la mansedumbre? Porque hay algunas acciones de él bastante poco mansas. Cuando se enojó y mató al siervo egipcio, no actuó con mucha mansedumbre, ¿no? ¿Dónde aprendió la mansedumbre Moisés? ¿Qué piensan ustedes? Cuidando ovejas, ¿no? 40 años estando en un ambiente totalmente opuesto a lo que él estaba acostumbrado a vivir, por lo menos desde los 12 hasta los 40. Los primeros 28 años de su vida, después de que estuvo en su hogar, podemos dividir la vida de Moisés en 4 etapas. La etapa del hogar, paterno y con papá y mamá, después la del palacio, la del desierto y después como líder del pueblo. Esa etapa del desierto muy diferente a la etapa del palacio, donde había tentaciones, había muchas cosas que llamaban la atención, que distraían las emociones, los sentimientos, que haciendo un chasquido de dedos podía conseguir lo que quisiera. Y ahora tiene que estar en un ambiente tranquilo. No solamente era el desierto por el desierto en sí, sino porque era el desierto porque había pocas personas. ¿Con quién tenía para hablar? Seguramente cuando volvía a la noche a su tienda con su esposa, con su familia, pero
durante el día, y es una zona esa del desierto donde hay que caminar mucho para encontrar lugares adecuados para dar de comer a las ovejas. Hoy en día la ciencia y la tecnología ha ayudado para que en esos lugares de desierto esté verde, etcétera, por el regadío, etcétera, pero en aquella época era producto de la naturaleza todo. Así que me imagino que ahí Moisés aprendió a ser manso. También aprendió a ser manso, a tener paciencia, porque manso, busqué en el diccionario algunos sinónimos de manso, es ser benigno, es ser apacible, dócil. ¿Qué significa ser dócil? Que te agarran del pescuezo y te llevan, ¿no? Por ahí y uno va tranquilito. Y nadie nos gusta ser dócil de esa forma, ¿o sí? No, ser dócil, ser dulce, también dice el diccionario, ser suave. Así que una condición, primera condición para heredar la tierra es confiar en Jehová, la segunda esperar en Jehová, y vimos diferentes acciones mientras esperamos en Jehová. La tercera es ser manso, benigno, apacible, dócil, dulce, suave, una persona que realmente con tranquilidad espera lo que puede suceder a su alrededor, haciendo lo que es correcto y sabiendo que Dios está al lado nuestro. Dice ahí en Palabras de Vida del Gran Maestro, hablando de la mansedumbre, en la página 17 al 20, la hermana White dice: los que sintieron su necesidad de Cristo, los que lloraron por causa del pecado y aprendieron de Cristo en la escuela de la aflicción, adquirirán mansedumbre del Divino Maestro. Repetimos, sentir necesidad de Cristo. Llorar por las transgresiones personales, o sea, porque yo me arrepiento, porque siento dolor y realmente me duele lo que hice, ¿no? Y aprendieron en la escuela de Cristo, en la escuela de la aflicción. No siempre vivir la vida cristiana significa que está todo bien, que está todo resuelto. Adquirirán mansedumbre del Divino Maestro. El que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo y al amor por la supremacía. O sea, acá hay tres elementos que tienen que ver adquirir la mansedumbre, que es sentir necesidad de Cristo, llorar por el pecado y aprender en la escuela de la aflicción. Y entonces el resultado es renuncia al yo, al orgullo y al amor por la supremacía, que es lo que había entre los discípulos, ¿no? Y uno dice, bueno, caramba, qué privilegio tuvieron los discípulos de estar 3 años y medio con Jesús, ¿no? Verle cara a cara. Y terminar esos 3 años y medio parece que era como cuando comenzaron. Porque estaban pensando quién iba a ser el mayor, quién iba a ocupar los primeros lugares. Tal es así que cuando la mamá de uno de ellos fue a interceder por los nenes, ¿no? Por Santiago y Juan, que ya eran bastante creciditos, el resto de los discípulos, ¿cómo reaccionó? Uno dice, se me pone la vena como, ¿no? Son expresiones muy nuestras, ¿no? Y fueron a saber por qué razón, ¿no? ¿Por qué razón se habían atrevido a ganarles de mano? A ganarles de mano en el pedido. El amor por la supremacía. La mansedumbre de Cristo manifestada en el hogar hará felices a los miembros de la familia, evitará incitar a los altercados, a responder con ira y traerá calma al mal humor y ayudará a difundir la amabilidad. Interesante, en ese mismo análisis de la bienaventuranza con respecto a los mansos, la hermana White también habla acerca del hogar, los hogares felices. Muy bien, vamos al versículo 18 ahora. ¿Quiénes son los que van a heredar la tierra? ¿Los quiénes? ¿Conoce Jehová los días de los perfectos? Bueno, alguien dirá, pastor, estamos bien, vamos a confiar en Dios, vamos a esperar en Él, vamos a procurar ser mansos.
Pero ya ser perfecto está complicado el asunto, ¿no? Es nuestra reacción inicial, ser perfectos. Pero si nosotros analizamos bien a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que significa la perfección, no es lo que normalmente viene a nuestra mente cuando hablamos de perfecto, que es una persona que no se equivoca, que es impecable, que nunca comete ninguna equivocación, nada. Está hablando de aquellos que son maduros. La perfección, en la raíz tanto hebrea como griega, de las palabras traducidas como perfección, está hablando de madurez. Madurez, ¿no? Así que podemos decir, versículo 18, conoce Jehová los días de los maduros, y la heredad de ellos será para siempre. Entonces, si está hablando de madurez, ¿cuántos podemos entrar en ese grupo de la madurez? ¿Cuántos? Todos. Porque es madurez en cada etapa de desarrollo. Nosotros no le podemos pedir la misma madurez espiritual, de conocimiento, de confianza en el Señor, a una persona que recién inicia sus pasos en el conocimiento de Dios y de su voluntad, con aquella persona que ya está hace varios años. Se esperaría que haya, ¿qué cosa? Una diferencia. El que está ya hace más tiempo ha caminado más, tal vez con sus altibajos, con sus desafíos, pero ha avanzado más, ha tenido más oportunidad de, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo yo voy reaccionando en el momento que estoy viviendo, en cada etapa de desarrollo. ¿Estoy actuando con madurez o no? Y a veces encontramos personas, hablando del comportamiento cotidiano, ¿no? Decimos que ese joven, qué maduro que es, ¿no? Porque tal vez, o esa joven, es por la forma de hablar, de contestar, de reaccionar ante ciertas circunstancias desafiantes, lo hace con una forma, con un aplomo, con un sentido común, con un criterio. Y decimos, esa persona ya, con tantos años de experiencia, pero sigue actuando como un chiquilín, decimos, ¿no? Tenemos frases así, para hablar de aquellos que actúan con inmadurez. Lo mismo es en la vida cristiana. Dice, conoce Jehová los días de los perfectos, de los maduros. Acá estamos todos incluidos. El Señor conoce nuestros días, sabe cómo andamos, sabe en qué circunstancias estamos viviendo y cómo quiere ir desarrollando a través de la confianza, la espera, la mansedumbre, esa perfección en tu vida y en mi vida, ¿no? Él dice que finalmente vas a heredar la tierra. Vamos al versículo, ¿cuánto tiempo nos queda? 15 minutos, ¿no? Vamos al versículo 22. ¿Quiénes son los que van a heredar la tierra según este versículo? Los benditos de Dios. Según el diccionario, bendito de Dios significa ser santo. ¿Son santos ustedes? No. ¿Quién dijo no? ¿Sí o no? A ver, vamos a retrotraer un poco. Vamos al capítulo anterior. Hablamos recién de maduros, perfectos. No digamos fuerte, cada uno responde en su corazón. ¿Somos maduros? Si estamos actuando de acuerdo a lo que conocemos, deseando siempre conocer más de la voluntad de Dios y actuando en consecuencia, somos maduros. Y si actuamos así, ¿somos santos o no somos santos? Sí. Por eso el salmista dice en el Salmo 32, 8 creo que es, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De las personas. O sea, santo significa apartado, santos pecables, con problemas, con dificultades, ¿no? Pero santos al fin, ¿eh? Así que ser bendito de Dios es ser santo, porque si no, no estamos siendo benditos por Dios. Ser bienaventurados, ser dichosos, felices, consagrados, son los diferentes sinónimos que presenta el diccionario con respecto a ser benditos por Dios. Vamos al siguiente desafío, versículo 29.
versículo 29. ¿Quiénes son los que van a heredar la tierra ahí? Los justos. Cada vez el desafío más alto, ¿no? Perfecto, santo, justo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos justos hay? Ninguno. ¿Y cómo hacemos ahora, no? ¿Cómo congeniamos esta palabra justos con el justos ni aun uno? Si vamos al contexto de el ni aun uno, está hablando de personas que son justos como Dios, ¿no? Que Dios actúa con total justicia. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. O sea, nuestra justicia está impregnada muchas veces de intereses personales, de presiones, de conveniencias, etcétera, ¿no? Pero acá cuando habla de los justos, está hablando de aquellos que quieren confiar, es todo un proceso, ¿no? Que quieren confiar en Jehová, que quieren esperar en Él, que desean desarrollar la mansedumbre que Dios da, ser perfecto o maduro en cada etapa del desarrollo, sabiendo que pueden ser benditos por el Señor en esa etapa de desarrollo. Entonces ahora somos tratados como justos. Y el Señor nos mira a nosotros no como somos, sino como podríamos llegar a ser. ¿A través de quién? A través de Cristo. Nos mira a través de ese lente, ¿no? Si nos mira directamente, estamos mal. Si nos mira a través de Cristo porque tomamos sus méritos en nosotros, entonces podemos ser declarados justos. Ser justo también significa ser exactos, ser cabales, íntegros, rectos, correctos, honestos. Y no solamente ser justos del punto de vista espiritual, porque Dios nos declara justos, porque confiamos en el Señor y en los méritos de Cristo, sino que ahora se tiene que traducir en acciones específicas. ¿Cómo hablamos con los que están a nuestro alrededor? ¿Cómo desarrollamos nuestros negocios? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Cómo nos desarrollamos en nuestra vida cotidiana? Las personas, ¿qué imagen tienen de mí como persona? ¿No? Yo, como cristiano, como adventista, soy confiable, porque cuando digo una cosa es así, soy exacto, íntegro. Alguien dijo que íntegro es seguir haciendo lo mismo, tanto en público como en privado. Íntegro, porque algunos hacen una cosa en público, una imagen, pero después en privado cambian, ¿no? Ser íntegro es seguir haciendo lo correcto en público y también en privado, sin que nadie nos esté mirando. Y el último desafío que nos coloca el salmista está en el versículo 34. Dice que espera en Jehová y ¿qué cosa? Y guarda su camino. O sea, para heredar la tierra, además de esperar en Jehová, que ya se repite en el versículo 9, dice guardar su camino. Y guardar su camino no es otra cosa que obedecer. Obedecer lo que el Señor nos presenta a través de su palabra. No es lo que el pastor dice, el maestro de escuela sabática, un grupo de personas, etcétera, sino lo que Dios dice a través de su palabra. Puedo buscar el comentario de alguien, la orientación de alguien, la interpretación, un poco de mayor, tal vez, información que tal vez no estoy teniendo y otro sí la tiene para poder comprender algo mejor con respecto a un texto bíblico o a lo que Dios quiere decir cuando me dice lo que me dice en su palabra y que a veces tal vez yo no lo estoy entendiendo, ¿no? Pero finalmente guardar su camino significa obedecer. ¿Repasamos? El resultado final que el Señor nos quiere dar es que habitemos, ¿qué cosa? La tierra. Que esa herencia, que no solamente que la habitemos, sino que la recibamos como herencia y que esa herencia sea permanente, sea eterna. Porque a veces yo puedo habitar en un lugar y de prestado estoy, ¿no? Uno dice, conseguí un lugarcito para vivir, etcétera, y no me están cobrando nada. Así que estoy de prestado, estoy así, a ver cuánto tiempo voy a estar hasta que ahorro algún dinerito y pueda ir a un lugar otra vez un poco más cómodo, etcétera. No es de prestado lo que nos quiere dar el Señor. Habitar la tierra no significa tener algo
momentáneamente, sino heredarla, y que esa herencia no termine cuando uno pasa al descanso, porque la herencia va a ser eterna, porque vamos a vivir por la eternidad, heredar la tierra para siempre. Para eso volvemos a repasar, confiar en Jehová, según el versículo 3, esperar en Él, según el versículo 9, desarrollar la mansedumbre, según el versículo 11, ser perfecto o maduro, según el versículo 18, ser benditos de Dios, según el versículo 22, ser justo, según el versículo 29, y guardar su camino o ser obediente, según el versículo 34. Por eso yo me voy a atrever a cambiar el título del Salmo. El Salmo, según las Biblias que ustedes tienen, dice el camino de los malos. El título que le vamos a poner es habitar la tierra. Habitar la tierra. Ese es el desafío que el Señor, a través de este salmo, nos quiere colocar a ti y a mí. Y hubo personajes bíblicos, ¿no?, que tomaron este desafío en diferentes momentos de la historia bíblica, de la historia, la lucha entre el bien y el mal. Eva, que comenzó en la etapa pre-pecado acá en esta tierra, cuando recibió la promesa que de un descendiente de ella vendría el Salvador, esto que hemos analizado esta mañana y que tiene que producir esperanza en nuestros corazones, podemos decir que con Eva se dio el inicio de esa esperanza, ¿no?, que iba a venir un Salvador y que se iba a recuperar lo que se había perdido en el Edén, ¿no? Moisés, podríamos decir, otro personaje que además de ser manso, desarrolló la mansedumbre, aunque casi al final de sus días perdió un poco los estribos, ¿no?, y eso le trajo consecuencias. Moisés, podríamos decir que aprendió a confiar en Dios durante todos esos años, ¿no?, solitarios en que pastoreaba las ovejas. Otro personaje bíblico que muy pocas veces mencionamos, pero es una de las antecesoras de Cristo, Rahab, ¿no? Podríamos decir que ella se metió por la ventana, ¿no?, dentro de la genealogía de Cristo. No era alguien del pueblo de Israel. Y en ella podemos decir que Dios recibe a todos, no importa lo que hayan hecho. En Rahab, Dios recibe a todos, no importa lo que hayamos hecho, ¿no? Daniel, otro personaje bíblico, es que pudo haberse tal vez preguntado, ¿por qué si estamos haciendo las cosas bien yo tengo que ir cautivo, ¿no? Tengo que pagar los platos rotos porque otros no hicieron las cosas bien. Podemos decir que esa esperanza en Daniel es vindicada, ¿no? Dice que a veces hay batallas que se pueden tal vez perder, pero finalmente la guerra está ganada, la victoria está asegurada. Juan finalmente en Apocalipsis, comenzamos con Eva en Génesis, Juan en Apocalipsis, podríamos decir que esa esperanza es revelada, ¿no?, la esperanza de heredar la tierra. En el exilio y la soledad el apóstol encontró esperanza para sí y para todos nosotros. Y finalmente en Jesús podríamos decir que la esperanza es viviente. La última declaración que quiero compartir antes de terminar este análisis está en el Hogar Adventista. Página 489 dice: Dios creó la tierra para que fuese morada de seres santos y felices. Estamos hablando de la tierra física al colocar a nuestros primeros padres. Ese propósito se cumplirá, o sea, para que sea morada de seres santos y felices, se cumplirá cuando, renovada por el poder de Dios y liberada del pecado y de la tristeza, llega a ser la patria eterna de todos los redimidos. Que esa esperanza pueda seguir desarrollándose en tu corazón. No importa las circunstancias que estés viviendo, no importa la situación, las luchas, los desafíos. El Señor quiere darnos la tierra, no solamente para vivir, no solamente darnos la escrituración de esa tierra, sino que esa escritura sea para siempre. Dios te bendiga.